el juego verdadero es lo que un niño puede vivir en su tiempo libre. El tiempo libre es un derecho reconocido y ellos tienen que poder hacer algunas cosas básicas. Salir de casa con la confianza de sus padres, encontrarse si quieren con sus amigos, vivir la experiencia del juego, eligiendo dónde, cómo y con quién. Naturalmente, al interior, como decía antes, de una serie de normas que la familia correctamente pone y que los niños responsablemente asumen. Cuando digo responsablemente, significa que si quieren probar a violarla, que también esto hace parte del juego, después tendrán consecuencias. Pero para que este sea posible, tenemos que ayudar a las familias a entender que el tiempo libre es un tiempo precioso, no es un tiempo perdido. Por lo cual, ocupar todo el tiempo de la tarde con cursos, cursillos, que son escuelas de baile, de deporte, de lenguas extranjeras, de arte, que son todas cosas buenas, pero no valen tanto como el juego. Y si solo se vive esto y no el juego, estamos haciendo un error fatal. Porque en el juego, por ejemplo, los niños viven una experiencia fundamental, que es la experiencia de riesgo, que tienen que controlar, y porque el placer, que es el motor del juego, tiene que ver con el riesgo. Pero aprender desde muy pequeño, estoy hablando de los primeros años, no estoy hablando de los 15, estoy hablando de los 4, 5, 6 años. Los niños tienen que tener momentos libres todos los días. La familia lo controla, lo ve, pero con la posibilidad de equivocarse. Mejor equivocarse de pequeños cuando es posible, porque son pequeñas equivocaciones, que esperar la adolescencia, donde los peligros serán enormemente mayores. Y la gana de probar, si no han podido probar antes, será demasiado fuerte para controlarla. Bueno, termino diciendo que en todo esto entra la escuela. La escuela tiene que respetar este derecho del juego, del niño, y dejarle tiempo. Yo pienso que hoy en día hay que considerar que si la escuela ocupa el tiempo de la mañana, y a veces ocupa más tiempo, porque muchas veces, ahora no sé cuánto es la presencia del tiempo largo en Argentina, pero en Italia, por ejemplo, es muy frecuente que los niños pasan 8 horas en la escuela. Pero también si es solo la media jornada, como era a mi tiempo, esto significa que la otra media jornada no es de la escuela. Y los dos derechos, los del 28, que es la escuela, y del 31, que es el juego, tienen que considerarse por lo menos de igual peso, importancia, respeto. Por lo cual el tiempo de la tarde no es de la escuela. Yo creo que sobre esto tendremos que, y espero que un día encontraremos o un cartel fuera de una ciudad o una ley del Estado que diga las tareas son prohibidas. Lo digo como pedagogo, porque yo estoy convencido que no tienen sentido didáctico o pedagógico. Molestan mucho, pero molestando no conseguimos resultados buenos para el aprendizaje. Es difícil aprender en esta manera. Y por otro lado, termino con esto, la escuela necesita del juego de los niños. ¿Por qué? Porque cuando los niños juegan, viven experiencias propias. Y mañana pueden llevarla a la escuela. Y es el aporte de los niños. Una escuela abierta a la experiencia de los niños es una escuela que se libera del vínculo de los programas y de los libros de texto, que son una cultura artefacta, una cultura ajena, una cultura que no se sabe de dónde sale, de lejos, igual para todos. Al contrario, la vida de sus alumnos
es la vida que hace la clase, la escuela como una escuela para estos alumnos. Y esto debería ser. Gracias, perdonáis. No, muchas gracias, Francesco. Bueno, este es el diálogo que queríamos provocar y producir. Y me gusta esto, te agradezco, esta idea de que le íbamos a responder a los chicos. Te cuento, Alberto, que en un momento vino el ministro actual de Educación de la Nación y los chicos le plantearon este tema del cansancio, de la cantidad de actividades, del tiempo que estaban en la escuela y a la tarde, la cantidad de actividades que tenían, la tarea, y sobre todo esto de restar el recreo como castigo y no como derecho de los chicos. Entonces, me parece que hay dos temas, ¿no?, para conversar. Uno es el tiempo libre, que no es el recreo, pero que los chicos y las chicas, las nenas y los nenes, chiquitos, 8, 9, 10 años, reclaman como derecho, y muchos como derecho en forma consciente, Tonucci, no solo hablan del derecho, algunos dijeron, che, me sacan el recreo. Una pibita dijo, una nenita dijo, no da, ¿no? Como diciendo, no da que me saquen el recreo, porque no terminé de copiar 3 pizarrones. Entonces, y otra nena dijo como si la velocidad fuera una virtud, y son nenes chiquitos. Y otros hablaron directamente de su derecho al recreo. Así que bueno, Alberto, ahí está este diálogo y lo que vos opinás, porque yo también creo que la pandemia de alguna manera también nos cruza en este debate hoy, que es una realidad mundial, y por el otro lado una necesidad que tenemos en la República Argentina de que las nenas y los nenes tengan una hora más, de que necesitamos que aprendan a leer, a escribir, matemática, etcétera, y que pensamos desde la Argentina, a varios ministros de educación ya se han manifestado en que necesitamos un tiempito más de escuela. No sé si mañana y tarde, pero un tiempito más de escuela. Así que, ministro, le dejo a usted la palabra para que pueda charlar sobre estos temas. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Agradecer a la Defensoría, Marisa, muchas gracias la invitación. Siempre, la verdad que escucharlo a Francesco es vivificante. Aprendemos desde hace un tiempo y te vemos con la vitalidad intelectual de siempre, Francesco. Así que agradecemos. Yo también creo que en el encuadre que hizo él, que a mí me gusta empezar por la norma, por la ley, porque la ley, las leyes nacionales, las declaraciones de los organismos internacionales sacan el tema del lugar de la opinión. Las leyes están para cumplirlas, y no es lo que yo opino o lo que me parece. Creo que el concepto de derecho universal es un concepto mucho más potente que otro que hoy gana espacio, que es el de la igualdad de oportunidades. Los derechos universales son más potentes que la igualdad de oportunidades, y en toda esta presentación, la que hizo Francesco y la que haces vos, Marisa, se me ocurre que hay otro derecho no siempre respetado en los niños, niñas y adolescentes, que es el derecho a ser escuchados. Tengo la hipótesis que no son escuchados, no solo la hipótesis, sino que lo hemos indagado. Hace un par de años, una indagación muy sencilla, una pregunta era, ¿te escuchan? Y un porcentaje cercano a la mitad decía que no, y otro 30 y pico % decía, me escuchan poco. Entonces ahí hay un tema que me parece que la escuela, el mundo adulto, tiene que trabajar. Soy de los que también escuchamos con mucha atención al Papa Francisco. El Papa tiene una encíclica que se llama Fratelli Tutti, que ya desde el título es bien
subversiva, ¿no? Porque hermanos todos en este mundo tan complejo ya es una provocación. Y él habla de esto, del apostolado de la oreja, ¿no? De que hay que escuchar más a los chicos. Y en ese marco, la variable de la pandemia, nosotros en pandemia hemos compartido, he tenido el gusto de compartir con Francesco una charla, una pandemia que se lleva a 6.300.000 seres humanos, 130.000 argentinos, no es cualquier cosa. La pandemia y la educación se llevan mal porque la educación es lengua, matemática, conocimientos, y de paso decimos algo que vos sabés, Francesco, en Argentina tenemos que mejorar esos estándares, pero también la educación es vínculo, es la alteridad, es el encuentro con el otro, es la necesidad del otro. Lo que enseña la escuela no solo es el respeto hacia el otro, a la otra, sino la necesidad de ese otro, esa otra. Así que coincidir, el tiempo libre es un derecho, lo dicen los chicos con total libertad y con total claridad. El juego es un derecho. Hay después otro aspecto que ha tomado la bibliografía, la literatura, que es el derecho al tiempo libre, que nos lleva al deporte, que nos lleva al turismo, pero no estamos hablando de eso. Ese derecho al ocio es un derecho más personal, más subjetivo. Estamos hablando de esto otro que con claridad encuadró Francesco, que tiene que ver con el recreo relacionado con el juego. El recreo no es un premio, el recreo es un derecho, y voy a mezclar algo que parece que no es mezclable, pero creo que sí. Nosotros tenemos una provincia de 5.200.000 estudiantes, es muy grande, es el sistema educativo junto con San Pablo el más grande de América, Francesco. Y tenemos también una gran cantidad de estudiantes, hombres y mujeres, nosotros los llamamos en contextos de encierro, son aquellos que están en las cárceles, para decirlo mal y pronto, ¿no? Están purgando alguna condena por algún problema con la ley. Y ahí también vemos una cosa que es parecida a esa maestra que te impide el recreo. En las cárceles a los presos los dejan ir a la escuela si se portan bien. Vuelve a ser allí la escuela algo parecido al recreo para los niños. La escuela no es un premio si te portás bien en la cárcel. La escuela es un derecho. Y entonces ahí me parece que hay un emparentamiento, lo dice nuestra ley respecto de la educación inicial, el valor del bienestar subjetivo, el juego en términos de resolución de problemas, de imaginación, de desarrollo del lenguaje, de solidaridad, ¿no? Ahí hay un aspecto muy fuerte de solidaridad, de capacidad creativa, de intimidad, etc. Ahora, por estas orillas, Francesco, nosotros tenemos algún problema añadido, que es la amenaza de la pobreza, porque la pobreza en algún sentido, no digo que determina todo esto que estamos hablando, pero sí lo condiciona. La provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes, el 29% de los cuales son niños. Ahora, respecto de la pobreza, en la provincia de Buenos Aires, el 40% de los pobres son niños. Entonces, hay una proporcionalidad mucho mayor que no responde a lo demográfico. Uno puede decir que la pobreza es niña y niño en la Argentina, ¿no? Eso lo sabe bien Marisa, ¿no? Y la pobreza
bueno, lo sabemos, se roba la niñez. La pobreza se roba a la niñez, o por lo menos un aspecto sustantivo de la niñez. Entonces, todo ese mundo que Francesco lo trabaja con tanta delicadeza y con tanto amor, de salir de casa, de encontrarse con amigos, de tener un espacio de decisión, a veces en algunas poblaciones el tiempo libre está amenazado por el sinsentido. No es un tiempo de disfrute, es un tiempo de no encontrar qué hacer. Y a veces en contextos poco amables para la niñez, ¿no? Materialidades muy, muy deterioradas. Bueno, nada, la política tiene que hacerse cargo de eso y mejorarlo, por supuesto. No estoy como funcionario haciendo una descripción objetiva, porque no soy un científico, soy un ministro. Y podría decir, estamos construyendo escuelas, estamos construyendo jardines, Francesco, jardines de matrícula mínima, jardines rurales para 3 o 4 chicos que en otros momentos de la Argentina, como había una cosa de eficiencia en el gasto, se habían cerrado. En la provincia de Buenos Aires se habían cerrado 33 jardines de esos, ¿no? Y uno ve cuando los reabre esa emoción de los 4 o 5 chicos de los contextos rurales, que tienen ahí la posibilidad la posibilidad no, el derecho de ir a la escuela. Entonces ahí hay, ¿por qué otro aspecto, ¿por qué la escuela debe enseñar a jugar también? Porque hay un juego pautado que quizás Francesco no le gusta, pero hay un juego dramático, un juego de construcción, un juego conducido por la maestra, por el maestro. Es cierto, es más pautado, pero en la Argentina y en nuestras escuelas vienen de diversas, muchos chicos. Entonces, allí tiene que ir la escuela quizá a veces a nivelar a partir de bases que no traen de la sociedad. Bueno, creemos en el juego, en la libertad y en el derecho. El juego y el recreo escolar han tenido algunas derivas en la Argentina. Francesco, los chicos en absoluta libertad a veces han tenido o algún golpe o alguna violencia, entonces los maestros a veces están prevenidos con exceso y a veces prescriben mucho ese espacio de libertad. Ahí tenemos también que encontrar un equilibrio. Muchas gracias, Alberto. A mí me parece sumamente interesante. Estos son temas que, como ustedes saben, los dos, yo vengo trabajando hace mucho tiempo. Quiero reflexionar a partir de esto y volver a hacer otra ronda, por ahí más corta, pero a mí me parece que hay cosas que se dijeron muy importantes. Después veremos con Cecilia Gariglia y con Paula Querido, cómo nosotros se lo traducimos, esta respuesta que le estamos dando a las nenas y a los nenes, cómo este debate lo traducimos en términos para que pueda haber un diálogo más intergeneracional. Yo hace muchos años que vengo planteando que el juego es la primera experiencia de libertad que tiene el ser humano, ¿no? Esta idea de en libertad qué hacer. Eso por un lado. Y cuando abrimos también espacios, cuando yo también fui parte del ejecutivo y no era una académica, era alguien que tenía que implementar políticas, abríamos espacios para que aquella pobreza a la que se refiere Alberto pudiera jugar, porque no todo el mundo que está en el espacio libre, no todos los nenes en la República Argentina, en el espacio, en el tiempo libre juegan, ¿no?
Eso por un lado, así que me parece interesante ese aspecto, afuera y adentro de la escuela. El otro tema que me parece muy importante y que plantea muy bien Tonucci es el tema de la responsabilidad. Lo que hace a las nenas y a los nenos, a las nenas y a los nenes, a las gurisitas, a los changuitos, como se dicen en distintos lugares de nuestra patria, ¿no? A los peladitos, peladitas, nos referimos de distinta manera a las nenas y a los nenes, o a los niños y a las niñas, es esta cuestión de que son ciudadanos porque también son responsables. Y esto de la responsabilidad, empezando por la responsabilidad en el cuidado del propio cuerpo, por ejemplo, adentro y afuera de la escuela, nos parece algo también interesante para charlar. Nosotros lo hablamos con las nenas y con los nenes, ¿no? Bueno, ustedes son también responsables de aquello que hacen y de aquello que no hacen en los tiempos en que las y los adultos les permiten, de alguna manera, jugar, o hay una canción de León Gieco que se llama Pensar en Nada, y que yo siempre la traigo a colación, porque a veces también los chicos, hay uno de los nenes que siempre lo dice cada vez que hablamos con él, siempre se manifiesta cansado, y su gestualidad además de que es de cansancio, ¿no? Estoy cansado, me levanto a las 7 de la mañana, voy a la escuela, vuelvo, como, hago la tarea, después voy a inglés, después, y vuelvo, como y me vuelvo a dormir y al día siguiente voy a la escuela. Y lo dice apoyado así sobre su escritorio. Él está cansado y muestra que está cansado. Entonces, esta cuestión también de ocupar todo el tiempo en algo, y esta frase de las y los adultos que le dirigimos a los niños de no pierdas el tiempo, estás perdiendo el tiempo. A mí me ha pasado como mamá en algún momento y mi hijo me dijo, mira mamá, estoy perdiendo el tiempo según vos, yo lo estoy ganando, y me tapó la boca, y fue una muy buena respuesta y aprendí mucho de eso. En relación a lo que dice, alguna cosa que plantea Alberto, a mí me parece importante contarte esto, Alberto, que tal vez no te lo contamos. Los chicos y las chicas, ahí también las y los adolescentes, suelen decir que cuando volvieron a la escuela, no es que no fueron escuchados, sino que no fueron hablados. La frase fue, no nos hablan. No solamente no nos escuchan, sino que no nos hablan. Y nosotros que la DEFE, que tiene uno de sus ejes en el tema del derecho del niño a ser oído, que vos trajiste muy bien a este debate, también hablamos de, y también haciendo referencia a Francisco, que el diálogo, que hay que entablar un diálogo, que no es unidireccional. Francisco dice, los adultos tenemos también un legado para las nenas y los nenes, ¿no? Entonces nosotros tratamos de generar eso, ¿no? Nosotros le decimos a los chicos y a las nenas y a los nenes, nosotros queremos escucharlos, tenemos la necesidad de escucharlos, tenemos la obligación de escucharlos, pero también el mundo adulto tiene algo para decirles. Hay una tradición oral que hay que transmitir, que yo creo particularmente que en algún momento o que en algún lugar hemos perdido, ¿no? Esta transmisión de las mejores tradiciones de los pueblos que se transmiten oralmente y que se transmiten de generación a generación y que de alguna manera está intermediado por otros actores y que hemos perdido. Entonces, me parece que para volver y terminar yo con esto y devolverles la palabra para que ustedes sigan dialogando, porque lo que quisimos acá es generar un diálogo entre los dos perfiles que ustedes tienen, es decir que para nosotros el tema de la pobreza y digamos, los pisos mínimos de condiciones materiales de vida no puede ser ajeno a hablar de los derechos, ¿no? Nosotros decimos, yo digo hace muchos años, lo escribí hace muchos años y me trajo no muchos amigos, incluso en el mismo momento que ratificábamos la Convención sobre los Derechos del Niño, Francesco, yo decía que fue, y lo sigo diciendo, es el mismo año que en el mundo se impuso el Consenso de Washington, ¿no? Entonces ahí había una realidad que eran millones de personas en el mundo, entre ellos nenas, nenes, chicas y chicos, que quedaban por fuera, en los márgenes, en los bordes de la sociedad, y mientras tanto teníamos altos estándares de derechos. Por lo cual, como
como para nosotros, para mí particularmente, que soy abogada además, la ley es un texto en un contexto, este contexto que pone Alberto sobre la mesa, que son las vulnerabilidades, la pobreza extrema entre nuestros niños y niñas, es un factor, es una realidad que desde aquí, desde el país más austral del mundo, no podemos dejar de tener en cuenta. Así que, nada, estas apostillitas nada más para que ustedes puedan, si quieren, agregar, sacar, poner y complementar este diálogo que, insisto, después vamos a tratar de ver cómo, escuchándolo muchas veces, vamos a traducirle de alguna manera a las nenas y a los nenes para que sepan qué cosas hablamos las y los adultos de ellos, para ellos y con ellos. Así que sí, Francesco, te vuelvo a dar la palabra. Gracias. Gracias. Yo me parece que sea correcto que me dedique a una énfasis que ha puesto Alberto sobre el tema de la escucha, que me parece efectivamente fundamental. Empezamos con esto diciendo que esta es el resultado de una escucha. Cuando Marisa escuchó los niños y se comprometió a dar respuestas. Y lo estamos cumpliendo. Y el juego, reconocer el derecho al juego, al tiempo libre, a perder tiempo y todo lo que hemos dicho, es escuchar a los niños. Porque es seguro una de las primeras preguntas que los niños hacen, a pesar que la hagan explícitamente. Seguro que lo necesitan. Mario Lodi, que es un gran maestro para nosotros, para mí fue un gran amigo y del cual celebramos el centenario, decía una cosa muy interesante. Decía, todos los niños a los 6 años saben hablar muy bien. Como entran en la escuela, lo callan para que escuchen el único que tiene derecho a la palabra, que es el maestro. Es impresionante. Yo no lo había pensado de esta forma, me parece muy interesante, ¿no? Que la competencia más fuerte que tienen, yo creo, junto con el dibujo. Los niños hablan y dibujan. Y a la escuela no hablan y dibujan. Esto es una pena. Es una pena porque no dejamos que hagan lo que hacen mejor. Bueno, el tema de escuchar a los niños es muy complejo porque en el expresar, en el momento que nosotros abrimos una ventana con esta parte, tanto en la escuela que en la casa, nosotros empezamos a conocer a los niños. Y los mismos niños expresándose se conocen. Esto es un proceso muy complejo que necesitaría mucho más tiempo. Pero así como jugando, los niños en el juego libre, no en el columpio, en el tobogán, por favor, sino inventándose juegos, poniéndose en comparación con sus amigos o con sí mismo, son momentos de conocimientos profundos. Los niños se conocen en el juego, se conocen en la relación con nosotros. Y nosotros, los padres, por un lado, y los maestros, por otro lado, conocen a sus hijos y sus alumnos si le dejan jugar y se le dejan expresarse. Estas son dos maneras fundamentales para que, y ahora no tenemos tiempo, pero otro día podemos retomar este juego hablando del artículo 29 de la Convención, que dice que es la educación, y volveremos a encontrar lo mismo. Educación es el desarrollo de la personalidad y de las actitudes, no el llenar un vacío con nociones. Esto cambia todo en la idea de la escuela.
Otro tema, voy pasando rápido, el tema de la pandemia. Yo recuerdo con mucho afecto y con mucho interés el encuentro que hemos hecho en Buenos Aires con Trotta. Un encuentro creo que fue el más asistido de mi vida, porque me dicen que lo escucharon más que 200.000 personas. Es decir, cosas que solo se pueden hacer con estos medios, que es menos mal que también no recibimos algún regalo de esta horrorosa experiencia de la pandemia. Bueno, allí también existía el tema de la escucha. Y lo digo con dos palabras. Nosotros hemos tenido una escuela en Italia, que asumió como lema, la escuela no para, que significó que la escuela siguió por adelante con sus programas, dando clases y dando tareas. Esto era el papel que la escuela asumió en casi todos los casos, no siempre, pero casi siempre, aprovechando de las plataformas. Bueno, nosotros también utilizamos las plataformas con nuestros consejos de niños, pero la utilizamos para escuchar a los niños. No sé si se nota la diferencia. En el primer caso, los niños escucharon a sus maestros a explicar Napoleón o cualquier cosa, lo que tocaba el programa. En nuestro caso, los niños hablaron entre ellos, expresaron su opinión para que llegaran a sus intendentes. Los niños apreciaron, le gustó esta manera de aprovechar de la tecnología. Y un último pincelada, permite Alberto, lo dedico a las rurales, que son las escuelas que yo prefiero. Las rurales yo creo que representan el modelo de la escuela como debería ser. Una escuela mezclada donde las edades están mezcladas, por lo cual donde el papel del maestro cambia totalmente, porque no es el único referente, porque también hay el compañero más grande, hay el compañero más pequeño, que solicitan actitudes de cuidado o de respeto o de escucha. Bueno, es mucho más compleja, es una clase dinámica, no es una clase estática, donde se vive una experiencia rarísima, porque la experiencia entre coetáneos no tiene nada de natural y no se vive en ningún sitio de la vida. En otro sitio de la vida no existe. Y por lo cual yo creo que es muy importante salvar las escuelas rurales y, si es posible, llegar a ser rurales todas las escuelas argentinas. Este es mi auspicio. Y lo último es evidente, habláis de la pobreza. El tema, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de libertad, hablamos de amor, de respeto y de confianza. No hablamos de abandono. Existe una aparente autonomía que es abandono, es otra cosa. Y la que estamos proponiendo es la autonomía que llega de la confianza. Yo te quiero tanto que te dejo. Esto es lo que yo pienso que tenemos que esperar. Bueno, la verdad que qué lindo, qué bueno poder escucharlos a los dos. La verdad que tanto respeto y tanto cariño les tenemos, y a los dos, la verdad, a los dos. Los conozco a los dos hace muchos años y sé que hay puntos de encuentro en los decires y en las actitudes de cada uno y en las trayectorias de cada uno. Alberto, te paso la palabra para terminar este diálogo o terminar este comienzo de diálogo. Sí, bueno, gracias, muy breve.
En la provincia de Buenos Aires estamos discutiendo el diseño curricular del nivel inicial. En el año 2018 hubo una modificación que le quitó espacio al juego. Y entonces estamos trabajando y reponiendo ese aspecto y otros aspectos del único modo que se puede hacer, que es consultando a las familias, a los docentes. Ya hemos consultado alrededor de 30.000 docentes en encuentros, y quería terminar con esto, con algunas cosas muy impactantes que han salido, ¿no? Algunas en la línea de lo que decía Marisa. Está claro que el contexto de pobreza, la pobreza no puede impedir los derechos, y eso está claro, y tenemos esa concepción, y se debe trabajar incansablemente para abatir las condiciones de pobreza, pero la pobreza para los educadores puede ser un condicionante, nunca un determinante, ¿no? Cada alumno es un enigma, no hay evidencia científica de que ninguno tenga un techo cognitivo. Entonces, casi política y filosóficamente, hay que tener confianza en cada uno. La confianza, vos lo sabés bien, Francesco, es un concepto muy de la educación, que lo ha tomado en el último tiempo, y que es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, ¿no? Entonces, la hipótesis de un maestro es que el otro va a ser lo mejor, ¿no? Ese es la tarea de un buen maestro. En este septiembre, Francesco, nosotros estamos celebrando el Día del Maestro, ¿no? Un maestro cree en sus estudiantes, espera de ellos, confía en ellos y espera los mejores resultados. Y en ese marco quiero decir, Francesco, te lo digo a vos para darte un contexto argentino, que Marisa lo conoce bien. Algunos sectores piensan que las familias vulnerables, las familias más pobres, solo esperan de la escuela que la escuela les dé de comer. Es falso, es falso. Es falso, porque eso entraña un prejuicio sobre las clases más vulnerables, que es un prejuicio de clase. Y quiero traer en estas recorridas que hacemos por escuelas y comunidades, recogemos una gran cantidad de experiencias y de manifestaciones de los papás, que ninguno habla de la ración de comida y de cómo tiene que ser el comedor. Hablan y dicen: necesitamos que a los chicos les enseñen más. Necesitamos que los chicos aprendan más lengua, matemática, necesitamos que aprendan una lengua extranjera. Digo algunas cuestiones que son textuales. Les enseñan de manera lúdica, parece que no tuviera importancia, pero van aprendiendo mucho. Mi nene en el jardín aprendió lo que es la intimidad y el respeto por el propio cuerpo. Mi hijo en el jardín aprende mucho. Para mí es muy difícil porque tengo muchos hijos y no puedo sentarme a jugar. Eso aparece mucho en las poblaciones, ¿no? Entonces tiene sus compañeros en el jardín, comparte lo que no puede hacer en casa. La señorita me dice: ponele más límites a tu hijo, sentalo y hablale, ¿no? Y otras cuestiones que no los quiero aburrir. También dicen que la pandemia trajo secuelas emocionales. Un papá contó que su niño empezó con algunos tics, se tocaba la nariz, partes del cuerpo de manera repetitiva, que la pandemia los afectó mucho. Bueno, pero termino con dos que son positivas. El jardín es un lugar protegido.
sale mucho ese lugar. Los nenes y las nenas vienen con mucha alegría. Y alguna dice algo más. Mi hija llora porque quiere quedarse más tiempo en el jardín. Entonces, ahí la escuela hace un papel extraordinario, decisivo. Y termino con la escucha, ¿no? Yo usaba la expresión de que hay que darle la palabra a los jóvenes, y no hace mucho en alguna reunión alguien amablemente me dijo que quizá el camino es otro, que dar la palabra significa que uno tiene la autoridad del micrófono, ¿no? Te la doy, te la saco. Me decían y me pareció superador. No hay que darle la palabra, hay que hacer silencio y escucharlo. Y ahí hay una clave que yo creo que debe ser uno de los elementos fundamentales, ¿no? En la escuela, no tanto a niños, pero nosotros estamos haciendo un consejo consultivo de jóvenes para el nivel secundario que va a funcionar en el ministerio, 50 y pico de jóvenes representativos de toda la provincia, y en el nivel superior, casi niños, casi niñez en un sentido más amplio, estamos haciendo unos cabildos también para escucharlos. Así que coincido y me parece que es por ahí, es escucharlos, cuando uno escucha a los niños, a las niñas, a los jóvenes, escucha cosas maravillosas, nunca concesivas, nunca piden beneficios para ellos, son absolutamente estrictos con sus pares y son también muy estrictos con el mundo adulto, y eso es una voz que tenemos la responsabilidad ética, política y pedagógica de escuchar. Bueno, vuelvo a agradecerte, Marisa, y por supuesto siempre un placer, Francesco, compartir con vos. Bueno, la verdad que es un placer para nosotros, agradecerles muchísimo. Me quedo con algunas cosas, algunas frases. Una, Alberto, que te robo, pero citándote, porque soy una persona que muy ética en eso. Alguna vez te escuché decir, en una reunión donde habíamos cientos, el mensaje nunca, a los pibes nunca puede ser que no esperamos nada de vos. Y me parece que eso tiene que ver, y yo lo uso mucho y te cito cada vez que lo digo. Y se lo digo a nuestros equipos, ¿no? El mensaje nunca puede ser yo no espero nada de vos. Y porque esta confianza que uno deposita en ellas y en ellos también tiene que ver con cierta seguridad de lo que uno hizo también, ¿no? Con ellas y ellos, digo. Vos no solo, vos confías en ellos, porque de alguna manera también confías en los activos que vos les ofreciste. El problema es cuando la oferta no es igualitaria para todos y todas, ¿no? Y ahí está ese problema, que no es un problemita que tenemos, que yo creo que vamos a ir resolviendo, por lo menos todas y todos esperamos eso. Y algo que está asociado también a esto es esto que dice Tonucci, que emociona y que me parece que no es solamente para la escuela, para la docente y el docente, sino fundamentalmente también es para las mamás y los papás. No importa el sexo y el género, sino aquel que hace a las veces de mamá, las veces de papá. Me toca además a mí también, como mamá que soy, alguna vez lo dije, de alguna manera, es esto de te quiero y por tanto te dejo, y por eso te dejo, ¿no? Esta posibilidad de, también es otra manera de decir, te tengo tanta confianza que por eso te dejo, ¿no? Como un pájaro. Yo asocio con películas y con canciones, ¿no? Aquella maravilloso tema que hacía Mercedes Sosa, como un pájaro libre de libre vuelo, como un pájaro libre
así te quiero, ¿no? Y me parece que este es el mensaje del mundo adulto a las nenas y a los nenes y a los chicos y a las chicas. Y para terminar, decirte, contarte, Francesco, creo que lo sabés muy bien, Alberto lo sabe muy bien, en las peores crisis que ha vivido nuestra patria, la República Argentina, 2000-2001, por ejemplo, lo único que quedó en pie en territorio, me acuerdo, Alberto, que lo hablábamos en la provincia, lo único que quedó en pie en el territorio fue la escuela. Y alrededor de las escuelas fuimos volviendo lentamente a tejer el tejido social, ese lazo social que se había roto. Es decir, que para la República Argentina, por suerte, cosa que no pasa en otros países de la región y en algunos otros países del mundo, la escuela sigue siendo para las familias un lugar de encuentro, un lugar de amparo, un lugar de incluso de confianza también para el mundo adulto. Para la República Argentina, por suerte, los derechos a la igualdad y a la libertad no tienen que ver solamente con la igualdad de oportunidades, tienen que ver con lo que nosotros llamamos y levantamos como justicia social. La igualdad y la libertad son parte de esa justicia social, y esa justicia social nosotros queremos que llegue a cada rincón de nuestra patria, a cada nene, a cada nena, y ojalá eso de que todas las escuelas sean escuelas rurales, o tengan este formato de escuela rural, alguna vez en la República Argentina lo podamos hacer realidad. Les agradezco muchísimo otra vez, los voy a volver a convocar, los vamos a volver a convocar, porque nos parece vital para la vida de la ADF como institución nueva de derechos humanos, de nenas, nenes, chicas y chicos, volver a escucharlos, a que ustedes puedan intercambiar, y para nosotros es muy rico, y esa riqueza nos comprometemos otra vez a trasladarla a todas las nenas y los nenes que nos pidieron este diálogo y esta respuesta. Así que los abrazo y les agradezco muchísimo por enésima vez. Chao, muchas gracias.